exdirector, para ser exacto ahora, de la ANSES en la ciudad de Isidro Casanova. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Emilio, bienvenido a la FM 102.7. ¿Cómo estás? Hola, Emilio, te va, un saludo para vos, para toda la audiencia, y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, contame a ver cómo es eso, Enrique, que ya no estás más en la dirección de Isidro Casanova, ahí del ANSES, no porque renunciaste ni por propia voluntad, ¿no? Bueno, esto tiene que ver claramente con el proceso político que estamos viviendo en el marco del plan de ajuste, yo diría brutal, que está llevando a cabo el gobierno de Macri y Milei. Lo que está ocurriendo es un vaciamiento del Estado. En el caso particular y puntual de ANSES, nosotros como autoridades políticas habíamos caducado el 10 de diciembre, ¿sí? Claramente habíamos presentado nuestra renuncia como corresponde como autoridad política, pero habíamos hecho el concurso para ingresar a planta permanente del Estado, que había sido aprobado por las diferentes presentaciones que habíamos hecho. Hay que concursar, hay que presentar credenciales, hay que presentar títulos y hay que hacer todo un proceso de concursado para que se apruebe o se desapruebe su ingreso a planta permanente. Esto había ocurrido en el 2021, donde todos los trabajadores que tengan una condición precarizada, laboral precarizada, que existe en el Estado, lamentablemente, habíamos pasado a ser reconocidos como trabajadores formales del organismo. Esto ocurrió en el 2021 y lamentablemente el 12 de enero pasado, hace apenas 20 y pico de días, 10 días, el gobierno de Milei, el Giordano, que es se me salía Basavilbaso, que había sido del PRO, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Claro. Giordano, que es el hombre que puso Schiaretti en ANSES, decidió darle de baja a 323 trabajadores de ANSES, algunos de ellos contratados, otros planta permanente, y que bueno, que fuimos cesanteados a partir de, como te decía, del 12 de enero pasado. Esa es la condición que pasó en Casanova, en Castillo, en Catán, bueno, en la Ciudad Evita también lugares. Se habla, hoy hubo un abrazo a la mañana en Ciudad Evita con respecto a Ciudad Evita, con el agravante de que no, como es, al ser una oficina nueva del año pasado, no ha quedado un solo trabajador ahí. Claro, o sea, por ende, se cierra, no hay atención al público. En Casanova, como hay trabajadores previos al 2020, puede seguir funcionando de forma muy precaria, pero bueno, hay que tener en cuenta que ha quedado casi un 60% del personal en Casanova. Ahí va, porque está el caso que vos mencionabas al principio, para precisar, como autoridad política renunciaste, después vos eras un trabajador incorporado en la planta permanente, como hay muchos, ¿no? Es decir, que no se respetó los derechos adquiridos como tenía vos como un trabajador y todos los demás. Vos decís que son 320, que es en todo el país, en la provincia de Buenos Aires. En todo el país hay 323 cesanteados. Sí, bueno, claramente hay casos donde hay contratos hay que renovarlos y en el caso de Miller decidieron no renovarlos. Hay otros que son planta permanente y bueno, se ha decidido dar de baja. En Ciudad Evita y en Catán Sur, sí, en el otro hay dos, en Catán hay dos oficinas de ANSES, una en Catán Centro y una en Catán Sur, que están en la región descentralizada. Bueno, ahí ocurre lo mismo, no ha quedado ningún trabajador y van a cerrar también esa dependencia de Catán, un lugar densamente poblado. Claro. Esto, a ver, más allá de la cuestión del personal, esto hay que despersonalizarlo absolutamente, nosotros obviamente que vamos a reclamar lo que nos corresponde porque no hay justificaciones en los despidos, no hay una causal por las cuales se ha ejecutado el despido, o sea, ausentismo, no sé, bueno, algún tipo de anomalía, algún tipo de inconducta. En ninguno de los casos se ha argumentado esto, sino que bueno, fue una decisión arbitraria desconociendo la normativa laboral, ¿no? El convenio colectivo de trabajo, en todos los casos, cumplimentando la jornada laboral, no teniendo ningún tipo de dificultad sin disciplina, se ha decidido achicar el Estado. Por eso digo, no es una cuestión personal, es una cuestión
de modelo económico que va hacia un ajuste, hacia un achicamiento del Estado, una transferencia brutal de los recursos del Estado de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía. Pero digo, cuando digo de lo más concentrado de la economía, no estamos hablando de nuestro amigo comerciante del barrio, ni aquel pequeño pyme que la pelea en algún lugar de La Matanza. Estamos hablando de empresas transnacionales, empresas que, bueno, han vivido eternamente de la teta del Estado y que hoy han instalado este discurso de que no, bueno, que el Estado es un problema. Digo, Techín vive subsidiado por el Estado, Magneto a través de Clarín vive teniendo la billetera del Estado Nacional. Que algunos de esos ahora coparon el Estado. Con este nuevo gobierno, con Milei, porque si hablamos de Techín, la principal holding del país, nacional, internacional, está en la Secretaría de Trabajo y tiene a cargo la política de energía del país. Exactamente. Ayer descubrimos, porque este gobierno hace todo a oscuras, descubrimos que se ha puesto en el área de salud al director histórico de OSDE, una de las empresas de salud privada más grandes que hay en este país, ¿no? Entonces, están copando el Estado para vivir del Estado como han hecho eternamente y reniegan de que el pueblo argentino pueda acceder a algún beneficio, algún derecho como corresponde para que el Estado los garantice como cualquier parte del mundo, ¿eh? Claro, porque esto que han instalado, que en la Argentina el problema es el Estado, bueno, en el mundo el Estado es el que garantiza que el capital no sea salvaje contra el pueblo trabajador. Claro. Entonces lo que están buscando es vaciarlo, y como lo ha hecho Macri y como lo ha hecho siempre un gobierno neoliberal. Pero la falta de control, uno de los problemas que tuvo el Frente Unión Popular fue el tema de los precios, ¿sí? La disparada de los precios, la inflación que provocan estas empresas, precisamente estas empresas monopólicas. ¿Y cuál es el problema? Es que Macri destruyó la Secretaría de Comercio Interior, no había inspectores capacitados y probos, honestos, que salgan a controlar a estas empresas que subían los precios en forma exorbitante. Entonces, bueno, una vez más, el Estado va a ser vaciado y le van a sacar lo más importante que tiene el Estado, que es la mano de obra capacitada, los trabajadores. Ahora decime, Alejandro, además de este tema de los despidos, que significa que muchos trabajadores pierdan su puesto de trabajo, que ¿cómo afecta o cómo repercute, por ejemplo, en el caso de te digo, del ANSES de Isidro Casanova y otros, en cuanto a los servicios de la población, de los jubilados, de los pensionados, toda esta reducción drástica de estos entes de ANSES? Mira, yo creo que la estrategia claramente es vaciar al Estado, como te decía recién, y se lo vacía en el caso de ANSES, primero quitando prestación, no teniendo capacidad de atención en el turnado. Casanova atendía aproximadamente 500 personas por día, ¿sí? A partir de la llegada del gobierno Milei creo que se ha achicado un 60% esa atención, y obviamente que eso va a ir de la mano de la quita de prestaciones y de beneficios. El tema de la garrafa social, el tema de los créditos ANSES, el tema de las jubilaciones y la posibilidad de jubilar a aquellos que han sido estafados durante su etapa laboral, ¿no? Porque las moratorias previsionales no hacen otra cosa que reparar la estafa que han hecho mucha patronal con respecto a trabajadores que han estado empleados durante años en esas empresas y los aportes se los descontaron pero no se los hacían. Eso fue un gran beneficio, se beneficiaron en los últimos años, según dicen los datos, vos lo sabrás mejor que yo, alrededor de 3 millones de personas, principalmente mujeres, ¿no?, que pudieron tener una jubilación. Exactamente. Mira, Emilio, nosotros estábamos haciendo un promedio, ¿no? Te estoy diciendo, aproximadamente 12 jubilaciones por día con el sistema de la moratoria que salió durante el último gobierno del señor Fernández. Entonces, digo, en Casanova solamente, que es una UDAI mediana, imagino que en San Justo, en Ramón Mejía o en La Ferrer, que son UDAI muy grandes, eso hay que multiplicarlo por 2 o por 3. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de 12 por día, 60 por semana, aproximadamente 240 personas que eran jubiladas por mes durante los últimos meses en Casanova, y que podían acceder a un derecho jubilatorio, que es
el único ingreso que pueden tener muchas personas más de 60 o 65 años, porque ¿quién toma un trabajador de 60 años hoy? Seguro, Nadie. seguro. Entonces, el acceso a ese derecho lo garantiza ANSES. Entonces lo que va a ocurrir es un vaciamiento. Si no hay posibilidad de atender, no se va a poder dar turno. Si no se da turno, no va a haber gente que se jubile. Y seguramente esta moratoria, lo vamos a enterar dentro de algunos meses, cuando termine el primer año, los primeros 2 años de vigencia, va a ser dada de baja. Sí, bueno, ya dijo Milei en la campaña que la moratoria era un robo de jubilaciones, así que directamente la van a eliminar, eso es. Exactamente, lo ha dicho Milei, lo ha dicho el delincuente de Sturzenegger, Caputo, bueno, todos estos pandilleros los conocemos hace mucho tiempo, es gente que vive de la finanza, de la timba, y seguramente le va a sacar el jugo al ANSES, que ha dejado un fondo de garantía de sustentabilidad con 76.000 millones de dólares, ¿sí? 76.000 millones de dólares, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para la gente que nos está escuchando, es el reservorio donde se acumulan las ganancias que tiene ANSES para después generar beneficios, entre ellos las jubilaciones y pensiones, ¿no? Y entonces, por eso se llama así, Fondo de Garantías, garantizar la continuidad, la estabilidad de la jubilación y las pensiones, ¿no? Frente a cualquier contingencia, emergencia, que el jubilado reciba esa jubilación, esa pensión mínima. Pues. Garantiza el pago de las jubilaciones, es un fondo anticíclico y que, bueno, se sustenta básicamente con las acciones en diferentes empresas públicas, empresas privadas, y con la recaudación tributaria, ¿no? Claro. Y que, digo, esto hay que decirlo, y yo también te digo, tengo la tranquilidad de haberlo dicho durante mi gestión, las jubilaciones no estaban a la altura de las circunstancias, los aportes jubilatorios no eran lo que debían ser, está claro, pero estábamos reconstruyendo un camino que iba rumbo a generar jubilaciones de covalía. Claro. Sí, pero la verdad que... Pero esto va a ser peor y va a causar más daño. Por ejemplo, este fondo se lo quieren entregar a todos los grupos financieros, es un bocado de cardinales. Vos estás hablando de 76.000 millones de dólares. Sí, para que operen los grupos financieros, ¿no? Porque el tema es... quieren capturarlo en principio, dicen, para el Banco Central o para el Tesoro, después operan todos estos grupos financieros. Ya Caputo mandó a su equipo técnico a bajarlo a 33.000. O sea, ¿qué se va a hacer? Se va a licuar las acciones de las empresas, todas las empresas amigos de ellos, las van a comprar a precio vil, a bajo costo, y van a recuperar esas acciones que estaban en poder de ANSES. Cuando las licúen, cuando las devalúen, las compra de vuelta Techín, las compra de vuelta Pérez Compán, las compra Molino de Río de la Plata, Pagani de Arco, bueno, todos los que no han armado este gobierno, que por primera vez le han armado el libreto directamente las empresas. Digo, siempre hemos tenido en la historia argentina gobiernos que han sido serviles a los grupos económicos, la dictadura militar, Alfonsín, el menemismo, era Rúa, Macri, pero nunca hemos visto que los grupos económicos le armen el libreto de forma directa, como este DNU, que le armó Sturzenegger a Milei, para que vacíe absolutamente las arcas del Estado. Digo, porque esto, estamos hablando de ANSES, pero esto seguramente se va a repetir en las diferentes dependencias del Estado, ¿no? Por eso el fin de la obra pública, por eso el fin de muchos beneficios en materia de salud. Bueno, lamentablemente estamos en un proceso que la gente lo está viendo con ojos que no tiene que verlo, y que tiene que verlo con un proceso de vaciamiento del Estado. Bueno, Enrique, pero el miércoles entró a jugar los trabajadores y el pueblo en la cancha, y vamos a ver cómo sigue este proceso, cómo sigue esta historia. No es lo que quiere Milei y su gobierno, que quiere muy rápidamente. También ha habido una respuesta de trabajadores del pueblo, de distintos sectores populares, y lo del miércoles fue extraordinario, ¿no? Sí, sin duda que ha sido un primer paso necesario, y creo que a pesar de que muchos se quejaban de la falta de respuesta, fue una respuesta en tiempo y forma. Tampoco la idea era hacer un paro el 11 de diciembre, sino que había que dejar que muestre primero cuáles son sus verdaderas intenciones. Y la historia sigue, porque ahora viene lo de febrero, esto no terminó, va a seguir haciendo daño, va a venir el sogazo de la tarifazo, vamos a ver lo del boleto, es decir, un verano duro. ¿Viste como antes decíamos pasar el invierno? Esa frase que se nació con Alzogaray, va a haber que pasar el verano, pero un verano que va a ser de lucha en todo caso.
no tengo ninguna duda que va a ser de lucha estos próximos años, estos próximos meses. Ahora yo digo, esto nos tiene que servir de experiencia, Emilio, digo, una experiencia al sector, a los sectores populares, a los sectores que representan los intereses del pueblo, en principio por la unidad y segundo para no defeccionar de vuelta. Digo, la existencia y la presencia de Milei hoy en un gobierno no tiene otro responsable que Alberto Fernández, un gobierno más que tibio, un gobierno que apenas hizo la plancha y cuando vio que se podía complicar políticamente empezó a mirar para otro lado. Y digo, acá cuando al poder económico no lo enfrentás, el poder económico te lleva puesto. Y el poder económico, bueno, lo llevó puesto al gobierno y hoy ha colocado en la Casa Rosada a un señor que claramente representa los intereses más directos del poder económico y de la oligarquía. Ahí va. Bueno, gracias Alejandro Enrique por esta comunicación, te mando un abrazo y suerte. No, muchas gracias a vos por darnos la posibilidad de difundir esto, porque obviamente que, dentro de todo este esquema, la frutilla del postre la ponen siempre los medios hegemónicos que están no solamente ocultando todo lo que está ocurriendo, sino que además están fogoneando para que el ajuste sea cada vez más feroz. Así que es muy valiosa la oportunidad que nos das, como siempre, digo, yo te conozco hace muchos años, más de 10, 12 años, y siempre has estado defendiendo de este tipo de reclamos, así que no me asombra, pero me obliga a agradecértelo. Gracias. Bueno, gracias a vos, somos una pequeña voz, pero todo contribuye. Una gota con ser poco, con otra se hace aguacero, dice una canción, y así, ¿no? Sumemos. Un abrazo, Totalmente. Alejandro. Gracias. Chao.